Quinta parte de Destino. Capítulo 41. Entre sombras y luces. El atardecer teñía la ciudad de tonos cálidos, mientras Rebeca caminaba al lado de Sarocha. Había algo en su forma de andar, en la manera en que sus manos rozaban casi sin querer las suyas, que hacía que su corazón se acelerara sin que ella pudiera explicarlo del todo. Cada gesto de Sarocha parecía deliberado, y, al mismo tiempo, natural, como si no supiera el efecto que tenía sobre ella. «Estás muy callada», dijo Sarocha con suavidad, sin mirarla. «¿Todo bien?» «No, es que estoy pensando», respondió Rebeca, bajando la mirada. «Eneng, es difícil para él, y no sé cómo ayudarlo». Sarocha asintió, con una expresión que mezclaba comprensión y algo que Rebeca aún no podía descifrar. Había pasado tanto tiempo intentando contenerse que incluso un simple gesto de atención parecía un desafío para ella. Su forma de inclinar la cabeza, de elegir las palabras justas, tenía la precisión de alguien que sabe que un mínimo desliz podría cambiarlo todo. «Lo sé», dijo, «y tú también estás pasando por cosas tuyas, pero me alegra que estés aquí». Rebeca sintió que su pecho se encogía. Cada palabra de Sarocha tenía un peso diferente. No era solo amabilidad, había un cuidado delicado, casi frágil, que la hacía sentirse viva, y al mismo tiempo, vulnerable. Sentía que podía abrirse, contar lo que guardaba, y sin embargo, algo dentro de ella le impedía romper del todo sus propias barreras. Decidieron caminar hasta el departamento de Sarocha. La invitación era sencilla, casi improvisada, pero para Rebeca significaba mucho. Iba a conocer a Nam, la amiga de Sarocha, y entrar en un espacio personal que hasta entonces se le había negado. La anticipación la llenaba de un nerviosismo dulce y contenido, como si estuviera a punto de cruzar un umbral invisible. Cuando llegaron, Nam la recibió con una sonrisa amplia y cálida. Tenía esa energía que llenaba la habitación de inmediato, capaz de iluminar cualquier rincón con su entusiasmo. «Sarocha», exclamó abrazándola. «¿Y esta es?» «Rebeca», dijo Sarocha, con un gesto leve hacia ella. El abrazo de Nam fue breve pero sincero. Rebeca sintió cómo su corazón se agitaba. Había algo en la dinámica familiar que le parecía dulce y extraño al mismo tiempo. Nam hablaba con naturalidad, haciendo preguntas, riendo, integrándolas sin esfuerzo en su pequeño mundo, y Rebeca se sorprendió al notar que cada gesto de Sarocha parecía conectado a la calidez que emanaba su amiga. «Siéntate, tómate algo», dijo Nam mientras servía té y pastas. «Quiero escuchar cómo ha sido tu día». Se sentaron en la sala. Nam servía el té mientras las dos chicas compartían historias del día, anécdotas que mezclaban risas y silencios. Rebeca notó que Sarocha la miraba de vez en cuando, como asegurándose de que estaba cómoda, de que nada la incomodaba. Esa atención contenida y delicada le produjo un calor en el pecho que no podía negar. Cada mirada era un recordatorio sutil de que Sarocha estaba presente, totalmente presente, en ese momento con ella. «Sarocha habla mucho de ti», dijo Rebeca, tímida, mientras tomaba la taza de té. «Dice que eres alguien con quien siempre se puede contar». Sarocha sonrió levemente, apartando el cabello de su rostro. «Siempre he intentado serlo, aunque no siempre lo logro». El ambiente era íntimo y ligero a la vez, pero Rebeca percibía cómo su atracción por Sarocha crecía con cada gesto, con cada mirada compartida, con cada silencio que parecía decir más que cualquier palabra. No podía explicarlo del todo. Su amiga o necesitaba apoyo, pero ella misma sentía que estaba cayendo en un terreno nuevo, fascinante y peligroso. El de sentir algo más profundo por Sarocha. «Nam, me alegra que podamos pasar un rato juntas», dijo Rebeca con sinceridad, levantando la mirada hacia Sarocha. Sarocha le devolvió la mirada y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Había algo más en ese intercambio, algo que Rebeca reconoció sin poder nombrar. Un puente silencioso que se extendía entre ellas, tejido de miradas, de gestos, de historias compartidas y emociones apenas contenidas. «Veo que te gusta mi amiga», bromeó Nam, guiñándole un ojo a Sarocha. «Qué vergüenza», respondió Rebeca, con un rubor que la traicionó. «Todavía no sé cómo explicar lo que siento». Sarocha dejó escapar una sonrisa breve, cómplice. No dijo nada más, pero la intensidad de su mirada fue suficiente para que Rebeca comprendiera que no estaba sola en esos sentimientos. Su corazón palpitaba con fuerza, una mezcla de emoción y miedo, consciente de la línea invisible que se estaba dibujando entre ellas. La tarde avanzó entre risas, tés y confidencias. Rebeca comenzó a sentirse parte de ese pequeño mundo, y al mismo tiempo,
consciente de la fuerza creciente de su propia atracción por Sarocha. Cada gesto, cada palabra, cada silencio compartido, la acercaba más a un territorio desconocido para ella, pero le gustaba esa sensación, nunca se había sentido tan cobijada y segura con alguien, y no podía ignorarlo. Se contaron secretos ligeros, anécdotas de infancia y pequeñas manías, riendo hasta que los ojos les brillaban. Rebeca notó que cada vez que Sarocha la tocaba accidentalmente, un escalofrío recorría su espalda. Cada risa compartida se sentía como un hilo invisible que las unía más allá de las palabras. Al despedirse, mientras Sarocha y Rebeca caminaban hacia la puerta, Rebeca sintió una punzada de deseo y ternura a la vez, algo que la dejó flotando, casi sin suelo bajo los pies. La conexión entre ellas era innegable, y por primera vez, Rebeca entendió que se quería dejar llevar por ese sentimiento. Las cosas se arreglarían con Aang en algún momento, y ella no quería perderse de ningún momento con Sarocha. Nam las vio salir, y sonrió para sí misma, como si supiera que algo estaba cambiando. Su intuición femenina captó la tensión silenciosa, la electricidad sutil que la rodeaba. Y en esa noche que caía sobre la ciudad, Rebeca comprendió que lo que sentía por Sarocha era algo que estaba empezando a crecer, imparable, una atracción que prometía derribar cualquier barrera que aún quedara entre ellas. Capítulo 42. La pregunta que lo cambia todo. El taxi se detuvo frente al edificio de Rebeca, iluminado por las luces tenues de la calle. La noche aún guardaba el calor de la cena compartida con Denam, pero en el aire había otra temperatura, la de las miradas que se habían sostenido durante todo el trayecto, de los silencios, que no eran vacíos, sino que vibraban como cuerdas tensas. Rebeca bajó primero, con el corazón acelerado, sujetando con fuerza la correa de su bolso como si así pudiera controlar lo que sentía. Sarocha la siguió, caminando a su lado en silencio, sin rozarla siquiera, pero con la presencia tan próxima que Rebeca podía sentir el calor de su piel. Frente al portal, ninguna de las dos se apresuró a hablar. Las luces del edificio creaban un resplandor suave en el rostro de ambas, y en ese instante parecía que todo el mundo quedaba suspendido a su alrededor. «Gracias por traerme», murmuró Rebeca al fin, la voz apenas un suspiro, como si temiera romper la delicadeza de ese momento. «Siempre lo haría», contestó Sarocha, mirándola con una sinceridad que atravesó cualquier defensa. Rebeca buscó en su bolso las llaves del departamento, pero en realidad no quería abrir la puerta. Intuía que si lo hacía, algo intangible se rompería. Esa burbuja de complicidad, ese espacio donde el tiempo se detenía. Sarocha lo notó, dio un paso más, lo suficiente para que sus respiraciones se mezclaran. El pulso de Rebeca se disparó, podía sentir cómo la miraba, cómo algo se acumulaba en su pecho a punto de estallar. «Rebeca», la voz de Sarocha temblaba apenas, no por inseguridad, sino porque lo que estaba a punto de decir llevaba demasiado tiempo queriendo salir. «No dejo de pensar en ti». Los ojos de Rebeca brillaron al oírlo. Había esperado esas palabras, había soñado con ellas, y aún así escuchar que salían de su boca le erizó la piel. «Hacer el amor contigo», continuó Sarocha, con una franqueza que le nacía desde lo más hondo, «ha sido lo más hermoso que me ha pasado en la vida». Rebeca tragó saliva, sintiendo un nudo dulce en la garganta. «No quiero perderme ni un minuto de ti», agregó Sarocha, y entonces, después de un silencio que pareció eterno, dio el paso final. «¿Quieres ser mi novia?». La pregunta quedó suspendida entre ambas como una chispa que iluminó todo. El corazón de Rebeca dio un vuelco tan fuerte que se llevó una mano al pecho, y antes de pensarlo demasiado, la respuesta brotó, entre risas nerviosas y lágrimas que se agolpaban en sus ojos. «Sí, sí, quiero». Sarocha apenas alcanzó a sonreír antes de que Rebeca se arrojara a sus brazos. El beso que compartieron fue largo, profundo, desesperado en su ternura, como si hubieran esperado toda una vida para llegar hasta ahí. No había dudas, ni sombras, solo la certeza de haberse elegido. «Eres mi novia», susurró Rebeca entre besos, probando esas palabras en voz alta por primera vez. «Y tú eres mía», respondió Sarocha, con un brillo húmedo en los ojos que la hacía aún más hermosa. Se quedaron bajo el umbral, abrazadas, riendo nerviosas, besándose en gestos torpes y dulces, como adolescentes en su primera confesión. La ciudad seguía viva a su alrededor, pero para ellas era un rumor lejano. Solo existían sus labios, sus manos, y el vértigo de lo que acababan de compartir. Finalmente, Sarocha se apartó un poco,
aunque con evidente dificultad. Si no me voy ahora, me quedaré a vivir aquí, dijo con una media sonrisa que escondía la tentación real en sus palabras. Rebeca rió, todavía temblando de felicidad. Y no me molestaría. La despedida fue lenta, interrumpida por un último beso, luego otro, y otro más, como si ninguna quisiera poner un punto final. Al fin, Sarocha se obligó a alejarse, caminando despacio, girándose varias veces para mirarla, como si necesitara grabar su silueta una y otra vez. Rebeca entró al departamento y cerró la puerta, quedándose apoyada contra ella. Su respiración era agitada, sus manos temblaban, y una sonrisa enorme se le escapaba sin poder contenerla. Caminó hasta el sofá y se dejó caer, abrazando un cojín contra el pecho. No podía dejar de repetirlo en su mente, casi como un mantra. Sarocha era su novia. Las palabras la envolvían como una melodía. Cerró los ojos, incapaz de dormir, flotando entre la vigilia y el sueño, con el corazón desbordado de certeza y un futuro que de pronto parecía más luminoso que nunca. Capítulo 43. El día después. El sol entraba tímidamente por la ventana del departamento de Rebeca, filtrándose entre las cortinas y dibujando líneas doradas sobre la mesa del desayuno. Rebeca se removía entre las sábanas, todavía con la sensación de flotación que la había acompañado toda la noche. Cada recuerdo de Sarocha, su voz, sus manos, su beso final bajo el portal, la calidez de su abrazo, le arrancaba una sonrisa automática. Era un cosquilleo constante, una mezcla de vértigo y ternura que se negaba a abandonar su pecho. Se incorporó lentamente, notando cómo el cuerpo parecía aún acurrucado en la sensación de la cercanía de Sarocha. Preparó café, se sirvió una taza y la sostuvo entre las manos, disfrutando del aroma que parecía mezclar el grano recién molido con un eco invisible de la presencia de Sarocha. Cada sorbo era un recordatorio. Ya no estaban flotando en un limbo de dudas, ahora compartían algo concreto, tangible y precioso. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Sarocha. «Buenos días, hermosa. ¿Cómo amaneces?» Rebeca tardó un segundo en reaccionar, como si necesitara confirmar que era real. Luego se desplomó en el sofá con la taza, riendo sola, con los dedos temblando mientras escribía de vuelta, como en las nubes, y un poco asustada de lo feliz que estoy. La respuesta llegó casi al instante. «No hay nada que temer, solo nosotras. Hoy podemos empezar a disfrutarlo todo a nuestro ritmo». Rebeca sintió un calor extendiéndose por el pecho, como si el sol de la mañana se hubiera concentrado allí mismo. Cada palabra de Sarocha tenía un poder magnético. Cada mensaje la conectaba con algo más profundo que la amistad, algo que antes no se había atrevido a nombrar. Sus pensamientos se llenaron de pequeñas fantasías, paseos de la mano, cafés compartidos, risas cómplices en lugares que antes parecían ordinarios. En la editorial, Rebeca caminaba entre mesas y estanterías con la cabeza en otro lugar. Los compañeros la saludaban, pero su mente estaba llena de Sarocha, de la risa de la noche anterior, de sus palabras al despedirse, de la sensación de estar finalmente unidas. Cada cosa cotidiana, el sonido del teclado, el olor del café recién hecho, el movimiento de los papeles parecía tener ahora un color más intenso, un ritmo distinto. La rutina adquiría un matiz íntimo que antes no había percibido. Los gestos que antes pasaban desapercibidos ahora la llenaban de un calor inesperado. Se sorprendió sonriendo frente a un monitor, recordando el gesto de Sarocha cuando le había tomado la mano para guiarla por la cocina, o cómo había rozado su brazo al colocarle las flores sobre la mesa de su casa. Todo parecía simple, pero a la vez extraordinario. Cada recuerdo se repetía con fuerza, como si su cerebro quisiera grabar cada detalle antes de que se escapara. A la hora del almuerzo, recibió otra llamada. Esta vez, Sarocha hablaba con su voz cálida y ligeramente risueña, la misma que podía hacerla desarmar en segundos. «¿Cómo va mi chica favorita?», preguntó, con ese tono que la hacía derretirse y que no podía ignorar. «Sobreviviendo», respondió Rebeca, tratando de sonar tranquila, aunque la voz le temblaba ligeramente. «Pero no puedo dejar de pensar en ti». «Yo tampoco», admitió Sarocha, con suavidad. «Hoy quería proponerte algo, que nos veamos esta tarde, aunque sea un rato, y celebremos ser novias. Nada grande, solo nosotras dos». Rebeca sintió un cosquilleo recorrerle la columna, un calor que le subía desde el estómago hasta la garganta. La simple idea de compartir más tiempo con ella, de mirarla sin prisa, de hablar sin reservas,
La llenaba de una emoción contenida que apenas podía controlar. Me encantaría, dijo, apenas capaz de sostener la voz firme, mientras sus manos se aferraban al teléfono como para no dejar escapar el momento. Por la tarde, se encontraron en un pequeño café cerca del parque. Al verse, ambas sonrieron como si compartieran un secreto invisible. Se sentaron frente a frente, rozando apenas las manos sobre la mesa, como si tocarse fuera un gesto prohibido y al mismo tiempo inevitable. Cada mirada, cada gesto, parecía amplificado. El mundo exterior desaparecía, dejando solo su conexión, su complicidad. Todavía me parece increíble, dijo Rebeca, la voz cargada de ternura. Sarocha, somos novias. Sí, respondió Sarocha, con una sonrisa que iluminó sus ojos. Lo somos, y no quiero que eso cambie ni un minuto de lo que sentimos. Pasaron la tarde hablando de cualquier cosa y de todo. Libros, películas, proyectos futuros, anécdotas de su infancia. Entre palabras, risas y silencios, Rebeca comprendió que la rutina se había transformado. Cada gesto cotidiano adquiría un significado nuevo, cada risa compartida era un puente hacia algo más profundo, cada roce de manos un recordatorio de que ahora pertenecían la una a la otra. Compartieron confidencias, miradas cómplices y silencios cómodos que hablaban de confianza y complicidad. Se permitieron bromas ligeras, toques accidentales y sonrisas sostenidas que duraban un poco más de lo normal, sabiendo que cada instante fortalecía la nueva cercanía que ahora existía entre ellas. Rebeca se sorprendió deseando que el tiempo se detuviera, que aquella tarde durara para siempre, que cada palabra de Sarocha se grabara en su memoria como un tatuaje invisible. Cuando Rebeca regresó a su departamento, se dejó caer en el sofá, todavía con la sensación de vértigo que la acompañaba desde la mañana. Cada notificación del teléfono, cada mensaje de Sarocha, la hacía sonreír sin control. Por primera vez, la idea de ser feliz no parecía un sueño lejano, sino una realidad que podía tocar, abrazar y sentir con todas las fibras de su ser. El día pasó como una sucesión de momentos pequeños, pero cargados de un peso nuevo. La certeza de que Sarocha estaba ahí, que la amaba, y que ella ahora también podía sentirlo sin miedo. Todo lo demás, el mundo, los juicios, las obligaciones, parecía haberse vuelto secundario frente a lo que recién comenzaba. Cada gesto del día, cada encuentro, cada pensamiento estaba teñido de esa luz nueva que solo podía provenir de estar enamorada y correspondida. Esa noche, Rebeca se durmió con una sonrisa, abrazando el cojín como si fuera Sarocha misma. Mientras el sueño la envolvía, una sensación cálida y profunda le recordó que todo había cambiado para siempre. Eran novias, y eso era suficiente para que cada instante de la vida comenzara a brillar con otra luz, donde la rutina y lo cotidiano se habían transformado en magia compartida, en el inicio de un mundo que ahora les pertenecía solo a ellas. Capítulo 44. Un mundo a solas. El viernes por la noche, después de una jornada en la universidad, y de una semana que había parecido interminable, Sarocha apareció frente al departamento de Rebeca con una mochila al hombro. No había necesidad de muchas palabras. La sonrisa que compartieron en cuanto se vieron bastó para sellar el inicio de un fin de semana que ambas deseaban en secreto, como si fuera un refugio creado solo para ellas. ¿Me dejas quedarme contigo?, preguntó Sarocha con un tono travieso, aunque sabía perfectamente cuál sería la respuesta. Si digo que no, igual te quedarías, respondió Rebeca, divertida, tirando de su mano para arrastrarla dentro. El apartamento, pequeño pero cálido, se transformó de inmediato en un santuario. Las luces amarillas, el aroma tenue de incienso que Rebeca había encendido, y el silencio de la calle a esas horas creaban una intimidad natural. Dejaron la mochila en un rincón, y casi sin proponérselo, terminaron juntas en el sofá, entrelazadas, como si el simple hecho de estar cerca borrara el cansancio del día. No tardaron en besarse, primero con la suavidad de quien reconoce un territorio seguro, luego con la urgencia de quien ha esperado demasiado. Terminaron en la habitación, bajo las sábanas revueltas, explorándose con la calma de saberse ya elegidas. Hacer el amor aquella noche fue distinto. No solo deseo, sino un modo de celebrar la certeza de lo que ya eran. «Es raro», murmuró Rebeca después, acurrucada contra el pecho de Sarocha, mientras el sudor aún les perlaba la piel. «Hace apenas unos días dudaba de todo, y ahora siento que esto es lo más natural del mundo». Sarocha le acarició el cabello, dejando que los dedos recorrieran con suavidad cada mechón. «Porque lo es»,
No tenemos que justificarlo, ni apresurarnos, solo vivirlo, y lo vivieron. El sábado amaneció lento, con la luz filtrándose tímida por las cortinas. No pusieron alarmas ni se preocuparon por la hora. Rebeca fue la primera en despertar, pero en lugar de levantarse se quedó contemplando el rostro relajado de Sarocha, que dormía con un gesto sereno, casi infantil. Sintió una ternura inesperada, un deseo de proteger y al mismo tiempo de entregarse. Cuando Sarocha abrió los ojos, sonrió de inmediato. «Buenos días, novia». Rebeca rió, escondiendo el rostro en la almohada. «Todavía no me acostumbro a que me llames así». «Pues ve acostumbrándote, porque pienso repetirlo mucho», contestó, robándole un beso perezoso. Decidieron no salir de casa. El fin de semana sería solo suyo. Pidieron comida a domicilio. Ramen para almorzar, pizza por la noche, helado a medianoche. Entre plato y plato, las horas se llenaron de conversaciones largas, de risas y silencios cómodos. Hablaron de lo cotidiano, las clases, los exámenes, las películas que querían ver, pero también del futuro. «¿Dónde te imaginas dentro de 5 años?», preguntó Rebeca en un momento, con la cabeza apoyada en el regazo de Sarocha. Ella se quedó pensativa. «Trabajando, viajando quizá, pero sobre todo contigo. Eso me basta. ¿Y tú?». Rebeca la miró con una mezcla de ternura y miedo. «No lo sé, siempre pensé en mis metas profesionales, en lo que quería lograr, pero nunca imaginé compartir mi vida con alguien de esta manera. Ahora todo parece distinto». «¿Eso es bueno?», «No», preguntó Sarocha, acariciando su mejilla. «Es lo mejor que me ha pasado», respondió Rebeca con firmeza. Hubo un momento de silencio, cargado de significado. No necesitaban decir más. Esa tarde, mientras comían en el sofá rodeadas de cajas de cartón vacías, Rebeca mencionó de pronto a Eng. «Le escribí hace unos días, ¿sabes? Quería contarle, o al menos intentarlo, pero no contestó». El gesto de Sarocha se ensombreció levemente, aunque intentó no mostrarlo demasiado. «Quizá necesite tiempo. Esto también es un cambio grande para él». «Lo sé», asintió Rebeca, «y lo entiendo, pero me duele un poco que no responda». «Te responderá. A veces los silencios son necesarios antes de las palabras». Rebeca asintió, aunque el hueco en su pecho se mantuvo. Sin embargo, Sarocha tomó su mano con firmeza, entrelazando los dedos, y ese gesto simple bastó para darle calma. El domingo transcurrió igual, entre besos robados en la cocina, películas a medio ver porque siempre terminaban distraídas la una con la otra, y conversaciones sobre nada y sobre todo. El mundo exterior parecía no existir. Al caer la tarde, cuando la realidad comenzaba a reclamarles con la llegada de una nueva semana, ambas sintieron un leve temor de que la burbuja se rompiera, pero se prometieron algo. Aquel fin de semana no sería un paréntesis, sino el inicio de una vida compartida, incluso en lo cotidiano. Antes de dormir, mientras la lluvia suave golpeaba los cristales, Rebeca se giró hacia Sarocha. «¿Sabes qué pienso? Que podríamos acostumbrarnos a esto, a que sea siempre así». Sarocha la miró, con esa mezcla de intensidad y ternura que le era tan propia. «Entonces hagamos que sea así. No perfecto, pero nuestro». Se besaron una vez más, sellando la promesa. Afuera, la ciudad seguía su curso. Dentro, solo existía el mundo que habían decidido construir juntas. Capítulo 45. El reencuentro. Rebeca llevaba días con el teléfono en silencio respecto a Eng. Ni un mensaje, ni una llamada. Había intentado comunicarse después de aquella conversación pendiente, pero lo único que recibió fue un silencio que, por momentos, le pesaba en el pecho. Sabía que no podía forzarlo, pero tampoco quería perderlo. Él había sido mucho más que un amigo, casi un refugio en momentos en que se sentía perdida. Una tarde gris, mientras estaba en la editorial revisando pruebas de un manuscrito, sonó su celular. Vio el nombre en la pantalla, y su corazón dio un vuelco. Eng. Dudó unos segundos en responder. No quería sonar ansiosa, ni tampoco distante. Finalmente atendió. «Hola, Eng». Su voz salió suave, contenida. «Hola, Rebeca», respondió él, con un tono bajo, algo áspero, como si llevara tiempo ensayando esas palabras. Hubo un silencio incómodo, hasta que él lo cortó. «¿Podemos vernos? Quiero hablar contigo en persona». Acordaron encontrarse en la cafetería que solían frecuentar en los días de universidad, un rincón tranquilo donde la madera oscura y el aroma a café tostado siempre los había acompañado en largas conversaciones. Rebeca llegó unos minutos antes. Se sentó en la mesa del fondo, junto a la ventana empañada por la llovizna. Llevaba un abrigo beige y el cabello suelto,
y aunque trataba de aparentar calma, en su interior había un torbellino. No quería perder esa amistad, pero tampoco podía cambiar lo que sentía por Sarocha. Eng apareció puntual, con su chaqueta oscura y un aire cansado. Sus ojos, habitualmente vivaces, estaban apagados. Se acercó y se sentó frente a ella, sin necesidad de saludos grandilocuentes. Solo un gesto leve con la cabeza y una sonrisa mínima. Gracias por venir, dijo él, acomodándose en la silla. Gracias a ti por llamar, respondió ella, sintiendo que cada palabra debía medirse. Pidieron café. El murmullo de las otras mesas les daba un mínimo de intimidad. Eng jugueteó con la cucharilla, evitando su mirada, hasta que finalmente suspiró. Necesitaba tiempo, confesó. No era capaz de verte, no después de todo lo que me dijiste. Rebeca bajó los ojos, su corazón se encogió. Lo sé, Eng, y lo entiendo. Yo tampoco quería hacerte daño. Él se quedó en silencio unos segundos, luego apoyó los codos sobre la mesa y la miró por fin a los ojos. No voy a mentirte, me dolió mucho. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me sentí traicionado por ti, pero ahora entiendo que no fue así. Tontamente creí que las cosas con Sarocha, con tiempo, podían funcionar, pero entendí que no, que su corazón está en otro lugar, contigo. Rebeca apretó sus manos sobre la taza caliente. Eng, tú eres una de las personas más importantes en mi vida, y lo serás siempre. No quiero perderte, aunque sé que no es justo pedirte que sigas aquí si eso te duele. Él sonrió con amargura. Eres mi mejor amiga, Rebeca. ¿Cómo iba a dejarte? Solo necesitaba alejarme un poco para no odiarme, ni odiarte, para recordar que mi cariño por ti es más grande que mi ego. Las palabras la conmovieron hasta las lágrimas. Yo también te quiero, Eng, como a un hermano, como a alguien que siempre estará en mi vida. Él la observó con una mezcla de nostalgia y resignación. Después de unos segundos, dejó escapar una risa breve. Supongo que las cosas pasan por una razón. El amor de mi vida debe estar en algún lugar buscándome tal y como yo la busco. Rebeca asintió, sintiendo cómo el nudo en su garganta comenzaba a desatarse exacto. La conversación se fue aligerando poco a poco. Hablaron de la editorial, de proyectos, de recuerdos universitarios. No fue lo mismo que antes, había una grieta inevitable, pero también una voluntad compartida de reconstruir. Cuando se despidieron, fuera de la cafetería, la lluvia se había transformado en una llovizna fina. Eng le dio un abrazo breve, más contenido que los de antes, pero sincero. Sé feliz, Rebeca susurró al separarse. Eso es lo único que quiero. Ella lo miró con gratitud, conmovida, sintiendo que ese gesto decía más que cualquier palabra, y mientras lo veía alejarse, comprendió que aunque nada sería igual, la amistad tenía otra oportunidad de renacer. Capítulo 46. Un punto de partida. La tarde caía lentamente cuando Rebeca abrió la puerta de su departamento. El pasillo estaba en penumbras, pero al fondo, recostada contra la pared, estaba Sarocha esperándola. Llevaba una sudadera amplia, el cabello recogido en una coleta improvisada, y aún así irradiaba esa calidez que siempre lograba desarmar a Rebeca. Llegaste, dijo con una sonrisa leve, la que reservaba solo para ella. Rebeca cerró la puerta tras de sí. Sin pensarlo demasiado, se refugió en sus brazos. Sentirla tan cerca era como encontrar un hogar después de un día extraño, cargado de emociones. ¿Cómo estás?, preguntó Sarocha, con voz suave, acariciándole la espalda. Rebeca suspiró profundamente, apoyando la frente en su hombro. Me encontré con Eng, hablamos. No fue fácil, pero creo que es un comienzo. Sarocha la apartó apenas para mirarla a los ojos, con esa manera suya de querer leer hasta lo que Rebeca callaba. ¿Y cómo te sientes? Hubo un silencio breve, pero sincero. Aliviada respondió finalmente, con una sonrisa tímida que se quebraba en sus labios. No estamos como antes, pero al menos no lo perdí del todo. Es un punto de partida. Sarocha acarició su rostro, deslizando los dedos por su mejilla como si quisiera memorizar cada gesto. Luego besó su frente con delicadeza. Eso es lo importante, murmuró. Y si es un comienzo, lo demás llegará cuando tenga que llegar. Las palabras de Sarocha, simples y firmes, calaron en el pecho de Rebeca como un bálsamo. Había aprendido a confiar en esa serenidad. Decidieron quedarse en casa. Encendieron algunas velas en la mesa, no tanto por necesidad de luz, sino por la atmósfera íntima que ambas disfrutaban. Pidieron comida a domicilio, rieron con la indecisión de los menús, terminaron compartiendo un solo plato, porque, sin darse cuenta,
Habían estado picando del tenedor de la otra todo el tiempo. Rebeca puso música suave en el fondo, mientras Sarocha hojeaba un libro que había encontrado sobre la mesa. No leía de verdad, pero disfrutaba de estar en ese ambiente, como si el simple hecho de habitar el mismo espacio ya fuese suficiente. «¿Sabes?», dijo Rebeca, mirándola desde el sofá con una expresión soñadora. «Nunca pensé que algo tan sencillo como una tarde contigo en casa pudiera hacerme tan feliz». Sarocha levantó la mirada del libro, arqueando una ceja divertida. «Tan feliz como una cena elegante en un restaurante caro». «Mucho más», respondió sin dudar. «Aquí no tengo que aparentar nada. Aquí solo somos tú y yo». Ese tú y yo quedó flotando en el aire, cargado de un peso que ambas reconocieron. La noche cayó despacio, y las luces de la ciudad se filtraban por la ventana, tiñendo de tonos dorados y azulados el departamento. Después de recoger los restos de la cena, Rebeca se acercó a Sarocha con cierta timidez. Tomó su mano, entrelazando los dedos con cuidado, como si temiera romper algo frágil. «Quédate conmigo esta noche», dijo en un susurro, más como un ruego íntimo que como una invitación. Sarocha sonrió con esa calma que escondía fuego. La miró largo rato, como si quisiera grabar en su memoria la expresión expectante de Rebeca. «Claro que sí», respondió con voz firme, acariciándole la mano. «No pienso irme a ningún lado». Rebeca sintió un vuelco en el pecho, una mezcla de nervios y alivio. Sonrió ampliamente, esa sonrisa que pocas veces se dejaba escapar, y la abrazó fuerte, como si quisiera quedarse pegada a ella para siempre. La noche avanzó entre besos lentos y confesiones susurradas. No era la primera vez que se entregaban la una a la otra, pero había algo distinto. Ya no era la sorpresa del descubrimiento ni la intensidad del primer deseo. Era una certeza nueva, la tranquilidad de saber que lo que estaban construyendo tenía raíces. Se amaron con calma, sin apuro, explorándose como si el tiempo hubiera dejado de correr. Entre caricias, Rebeca repetía su nombre como si quisiera que quedara tatuado en sus labios. Sarocha la miraba con una devoción silenciosa, como si cada gesto fuese una promesa no dicha. Cuando el deseo se fue apaciguando, quedaron entrelazadas bajo las sábanas, respirando en sincronía. «Cada día me doy cuenta de que te necesito más», susurró Rebeca, con la voz quebrada por la emoción. Sarocha besó su cabello, cerrando los ojos. «Y yo cada día estoy más segura de que no quiero un futuro en el que no estés». Rebeca levantó la mirada, sorprendida por lo directo de esas palabras. Sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos, y volvió a besarla. No hablaron más. No hacía falta. El silencio que compartieron estaba lleno de todo lo que habían dicho, y de lo que todavía dirían. Afuera, la ciudad seguía viva, pero dentro del departamento había un universo, hecho solo de ellas. Sarocha la abrazó por la espalda, envolviéndola en calor. Rebeca, acurrucada contra su pecho, sintió que por primera vez en mucho tiempo podía dormir sin miedo a perder algo. Se durmieron entrelazadas, respirando la certeza de que cada día juntas las acercaba más a esa vida que, sin decirlo en voz alta, ya estaban comenzando a imaginar. Capítulo 47. El cumpleaños de Rebeca. El calendario parecía avanzar demasiado rápido. Los días con Sarocha se habían convertido en una mezcla de calma y vértigo, donde todo parecía posible, y al mismo tiempo nuevo, como si cada instante compartido las descubriera otra vez. Rebeca, inmersa en esa felicidad inesperada, había olvidado por un momento que se acercaba su cumpleaños. Sarocha, en cambio, lo tenía muy presente. Cuando habló con Nam, con su habitual espontaneidad, le comentó a Sarocha que no podían dejarlo pasar. «Tiene que ser algo especial», dijo Nam mientras ayudaba a doblar servilletas en la mesa del comedor. «Rebeca se merece una sorpresa». Sarocha sonrió. Desde hacía días venía pensando en lo mismo. Celebrar a Rebeca no era solo un gesto romántico. Era la manera de recordarle cuánto valor tenía, cuánto espacio ocupaba ya en su vida. «Quiero hacerle una cena aquí en casa, íntima, pero con detalles. No quiero que se sienta sola, y menos en un día como ese». Nam asintió con entusiasmo. Entre las dos empezaron a organizar todo. La elección de flores frescas, una torta sencilla pero elegante, una mesa adornada con velas. Nam incluso propuso encargarse de la música, seleccionando canciones que Rebeca había mencionado alguna vez como sus favoritas. Pero había un punto más delicado que Sarocha no podía dejar de lado. La ausencia de él pesaba en el corazón de Rebeca, y aunque poco a poco la herida comenzaba a cerrarse, ella sabía que su mejor regalo sería devolverle parte de lo que había perdido.
Por eso, un par de días antes, decidió llamarlo. El encuentro con Eng se dio en una cafetería tranquila, lejos de las miradas curiosas de la universidad. Sarocha llegó primero, con el corazón acelerado. Sabía que aquel momento no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Cuando él entró, con el gesto serio y la sombra de la incomodidad aún en los ojos, respiró hondo y se levantó para saludarlo. «Gracias por venir», dijo ella con suavidad. Eng se sentó frente a ella. Hubo un silencio tenso, hasta que él lo rompió. «No es fácil estar aquí, Sarocha. No después de todo lo que pasó». «Lo sé», respondió ella con sinceridad, «y no quiero forzar nada. Pero quiero hablarte de Rebeca. Ella te extraña mucho, y sé que, a pesar de lo que sientes, tu amistad es importante para los dos». Eng bajó la mirada. Removía distraído la taza de café. «Ella es mi mejor amiga. Siempre lo ha sido. Pero verte a ti con ella, entender que nunca tuve una oportunidad, eso dolió más de lo que pensé». Sarocha lo escuchó en silencio, sin interrumpir. «No voy a mentirte, Eng. Yo la amo. La elijo a ella todos los días. Pero también sé que en su vida hay un espacio que nadie más puede ocupar, y es el tuyo. No quiero que lo pierda». La conversación se extendió. Fue difícil, llena de pausas y de confesiones que dejaban heridas abiertas. Pero poco a poco, Eng fue cediendo. Quizás no estaba listo para aceptar todo, pero comprendió la sinceridad de Sarocha y el valor de Rebeca en su vida. Al despedirse, Sarocha se atrevió a dar un paso más. «Es su cumpleaños. Voy a organizarle algo en casa. Me encantaría que vinieras». Eng no respondió de inmediato, pero en su gesto se dibujó la duda mezclada con una leve esperanza. El día llegó. Rebeca había pasado la mañana distraída, sin sospechar nada. Creía que sería un cumpleaños distinto, quizás solo con Sarocha y Nam, pero sin mayores sorpresas. Al caer la tarde, Sarocha la llevó con la excusa de una cena tranquila en su casa. Al abrir la puerta, Rebeca se encontró con la mesa iluminada por velas, decorada con flores blancas y rosadas. Una torta esperaba en el centro, y Nam apareció sonriente con un ramo en las manos. «¡Feliz cumpleaños, Rebeca!», gritó Nam con entusiasmo. Los ojos de Rebeca se iluminaron. Giró hacia Sarocha, quien solo le devolvió una mirada cómplice. «¿Hiciste todo esto por mí?», preguntó emocionada. «Por supuesto», respondió Sarocha, acariciándole la mejilla. «Te lo mereces». Y entonces, cuando Rebeca pensaba que la sorpresa no podía ser mayor, escuchó una voz detrás de ella. «¡Feliz cumpleaños, Rebe!». Se giró bruscamente. Eng estaba allí, con un regalo sencillo en las manos y una sonrisa tímida en el rostro. La emoción fue inmediata. Los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas, mientras lo abrazaba con fuerza. «Pensé que no vendría», susurró contra su hombro. «No podía faltar. Eres demasiado importante para mí», respondió él con voz baja, pero sincera. La cena se convirtió en un espacio íntimo y cálido. Había risas, anécdotas, recuerdos compartidos. El aire pesado de los últimos meses parecía disiparse poco a poco. Eng y Sarocha incluso parecían nuevamente amigos, dejando de lado las tensiones pasadas en favor del cariño que ambos sentían por Rebeca. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Rebeca cerró los ojos con fuerza. Nadie supo qué deseo pidió, pero la manera en que miró a Sarocha después lo decía todo. Su corazón estaba exactamente donde quería estar. Esa noche, mientras la música suave llenaba la sala y las luces de las velas titilaban, Rebeca sintió que el círculo de su vida volvía a cerrarse. Tenía a Sarocha, tenía a Nam, y poco a poco recuperaba a Eng. No era un cumpleaños cualquiera, era el comienzo de una nueva etapa, donde las heridas empezaban a sanar y el futuro se dibujaba lleno de promesas. Capítulo 48. El regalo que no se olvida. La madrugada se había deslizado silenciosa después de la celebración. Las risas, las velas apagadas y los abrazos todavía flotaban en el aire del pequeño departamento de Sarocha. La sala estaba adornada con restos de globos, un par de copas vacías y platos sin recoger, pero a esas alturas, nada de eso importaba. La verdadera fiesta había sido la compañía, los gestos, los vínculos que poco a poco iban sanando. Rebeca, descalza y con el cabello aún algo revuelto, se dejó caer en el sofá, suspirando con esa mezcla de cansancio y plenitud que solo llega tras un día especial. La sensación de tener a todos los que amaba reunidos, de ver a Eng nuevamente sonriendo, y sobre todo, de contar con Sarocha a su lado, hacía que el cansancio se mezclara con un dulce vértigo. Sarocha la miraba desde la cocina, terminando de ordenar un par de cosas,
con esa calma tan suya, como si hasta las tareas más pequeñas se llenaran de sentido estando a su lado. Cuando finalmente apagó la luz de la cocina, se acercó con pasos suaves, como si temiera interrumpir el momento de ensueño en el que parecía sumida Rebeca. «¿Feliz cumpleaños?», preguntó Sarocha, acercándose con una sonrisa tímida pero luminosa, sentándose a su lado. Rebeca sonrió, inclinando la cabeza hacia ella, mucho más de lo que esperaba. «Gracias a ti». El corazón de Sarocha latió más rápido. Había preparado todo con cuidado. Había pensado cada detalle para que Rebeca sintiera lo especial que era para ella, y todavía faltaba lo más importante. De entre su chaqueta, sacó una pequeña cajita de terciopelo azul. Rebeca la miró, sorprendida, con un brillo infantil en los ojos. «¿Otro regalo?», preguntó, riendo suavemente y con un dejo de incredulidad. «Sí», respondió Sarocha, con un leve temblor en la voz. «Este es diferente. Quería que lo tuvieras hoy, porque simboliza lo que siento por ti, lo que quiero que nunca olvides». Abrió la cajita, revelando una delicada cadena de plata con un dije en forma de infinito. Bajo la luz cálida del departamento, parecía brillar con vida propia, como si guardara en su interior un secreto eterno. Rebeca se llevó la mano a la boca, emocionada. Sarocha susurró, sintiendo cómo los ojos se le humedecían. «Es hermoso». «El infinito», explicó Sarocha, con ternura. «Para mí significa que esto que siento no tiene final, que va más allá de los días y las distancias, que no importa lo que pase, siempre estarás en mi vida». Rebeca la abrazó con fuerza, escondiendo el rostro en su cuello, dejándose envolver por su olor familiar y la calidez de su piel. «Nunca nadie me había regalado algo tan lleno de significado. No es solo un colgante, es como si me dieras tu promesa». Sarocha la sostuvo con suavidad, acariciándole la espalda, deseando grabar en su memoria aquel instante. Luego, con delicadeza, tomó la cadena y la colocó alrededor del cuello de Rebeca. Sus dedos rozaron su piel con tanta lentitud que Rebeca cerró los ojos, disfrutando de la mezcla de ternura y deseo que había en aquel gesto. Cuando el cierre quedó asegurado, Rebeca lo acarició con los dedos, sintiendo la fuerza de ese símbolo en su pecho. Se quedaron unos segundos en silencio, mirándose. Las palabras ya no eran necesarias. Había una conversación profunda ocurriendo en la mirada de ambas, un diálogo de certezas y deseos, de futuro y de promesas silenciosas. Finalmente, Rebeca rompió el silencio, con la voz baja pero firme. «Hoy recibí tantos regalos, pero quiero pedirte uno más». Sarocha arqueó una ceja, divertida. «¿Uno más? No es mucho pedir». Rebeca sonrió con picardía, acariciándole la mejilla, con la respiración entrecortada. «Quiero que me hagas el amor. Ese es el único regalo que aún me falta esta noche». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de deseo, vulnerabilidad y ternura. Los ojos de Sarocha brillaron con esa intensidad que siempre desarmaba a Rebeca. Su corazón dio un vuelco, no tanto por el pedido en sí, sino por la forma en que lo dijo, con confianza plena, con entrega absoluta. «¿Estás segura?», preguntó. «Nan podría escuchar». «Sí», respondió Rebeca, y sus labios buscaron los suyos con una urgencia suave pero irrefrenable. El beso encendió la chispa, las manos se entrelazaron, las caricias se hicieron más profundas, explorando con la certeza de que esa noche todo lo dicho se confirmaba en cada roce. Rebeca, con el colgante brillando sobre su piel, se dejó guiar hasta la habitación de Sarocha, donde el tiempo parecía detenerse. Afuera la ciudad dormía, pero dentro de esas cuatro paredes, el mundo era solo de ellas. La ropa cayó en un lento desorden, en un camino que parecía inevitable. Los cuerpos se reconocieron de nuevo, pero esta vez, con la certeza de estar dando un paso más en su historia. No era solo deseo, era un acto de entrega, una reafirmación de todo lo que habían construido en tan poco tiempo, y que sin embargo parecía eterno. Sarocha recorrió con besos cada rincón de Rebeca, como si quisiera memorizarla, como si ese regalo no fuera material, sino una ceremonia íntima en la que el amor se volvía piel, calor y suspiros. Cada gesto era una promesa silenciosa, cada caricia una certeza. Rebeca, con lágrimas de emoción mezclándose con gemidos, se aferró a ella, como si temiera despertar de un sueño demasiado hermoso. Y en medio de la intensidad, en medio de los cuerpos que se unían, lo supo con certeza. No había regalo más grande que esa entrega mutua. Horas después, exhaustas y abrazadas bajo las sábanas,
Rebeca acarició el colgante que descansaba sobre su pecho desnudo. El frío de la plata contrastaba con el calor de la piel de Sarocha junto a ella. Ahora sí ya lo tengo todo, susurró, con la voz quebrada de felicidad. Sarocha la miró con ternura infinita, besó su frente y respondió: y yo también. La noche las envolvió en un silencio luminoso, sellando un cumpleaños que ninguna de las dos olvidaría jamás. Capítulo 49. Derribando límites. La mañana se colaba lentamente por las cortinas de la habitación de Rebeca. El aire estaba impregnado del aroma tibio de café que habían preparado juntas y del murmullo de la ciudad, que apenas despertaba. No había alarma que la sacara del letargo, tampoco prisa por levantarse. El mundo podía esperar. Allí, enredadas entre sábanas y risas, parecía que nada más importaba. Sarocha se giró hacia ella, apoyando el mentón sobre el hombro desnudo de Rebeca, y la observó en silencio. Había aprendido a amar esos instantes sin adornos, cuando Rebeca despertaba con el cabello revuelto y los ojos aún pesados de sueño, sin máscaras ni defensas. «Buenos días, novia bonita», susurró, rozándole los labios apenas, como quien teme despertar un sueño demasiado frágil. Rebeca sonrió y se acurrucó más contra ella. «Buenos días», respondió con la voz rasgada de recién levantada. «Me gusta despertar así, siento que todo lo demás deja de tener importancia». Sarocha la rodeó con un brazo, y se quedaron unos minutos más, escuchando el ritmo acompasado de sus respiraciones. Afuera el sol se extendía lento, y dentro de la habitación el tiempo parecía haberse detenido. El desayuno fue un ritual íntimo y sencillo. Tostadas crujientes, frutas cortadas entre risas, alguna broma sobre lo torpe que era Rebeca con el cuchillo, y la manera meticulosa con que Sarocha organizaba todo en los platos. Entre café humeante y música suave de fondo, fueron encadenando conversaciones ligeras que poco a poco se hicieron más profundas. Hablaron de la universidad, de Nam, de lo mucho que a Sarocha le divertía cocinar, aunque siempre aseguraba que no lo hacía tan bien como su amiga. Rebeca escuchaba fascinada la forma en que su voz cambiaba de tono según el tema. Serena cuando hablaba de su rutina, cálida cuando mencionaba a Nam, apasionada cuando se refería a lo que soñaba para el futuro. Y entonces, casi sin pensarlo, Sarocha deslizó un comentario que abrió un horizonte inesperado. «A veces pienso que, en unos años, me encantaría tener hijos, criarlos en un hogar lleno de amor, sin miedo ni prejuicios, que crezcan sabiendo que son deseados y libres de ser quienes quieran ser». Su voz bajó un poco, como si se tratara de una confesión demasiado íntima. Rebeca se quedó mirándola, sorprendida. Nunca se había detenido a imaginar esa posibilidad para sí misma. Su vida siempre había estado marcada por el vértigo, la carrera, los miedos y la búsqueda de aceptación. Una familia, hijos, eso le había parecido un sueño reservado para otros, no para alguien como ella. «¿De verdad lo has pensado?», preguntó, jugando con los dedos de Sarocha sobre la mesa, como si buscara anclarse a esa revelación. «Sí», respondió ella con serenidad. «No sé cómo ni cuándo, pero lo siento aquí». Se llevó la mano al pecho, justo sobre el corazón. «Quiero construir algo duradero, algo que vaya más allá de nosotras mismas. No me basta con solo existir, quiero dejar huellas de amor». Rebeca guardó silencio. En sus ojos brillaba una emoción inesperada. Nunca había creído posible derribar esas barreras internas que la convencían de que el amor era siempre transitorio, algo que tarde o temprano se marchitaba. Sin embargo, allí estaba Sarocha, desmontando cada muro con palabras simples y una convicción tranquila. «Me asusta un poco pensarlo», admitió finalmente, «pero también me ilusiona. Jamás había considerado la idea de formar una familia, y ahora siento que podría ser contigo». Sarocha estiró la mano y tomó el rostro de Rebeca entre las suyas. Sus ojos oscuros se llenaron de ternura y determinación. «No tienes que decidir nada ahora, solo quería que supieras lo que siento. Estar contigo me ha enseñado que no hay límites que no podamos derribar, que los sueños que creímos imposibles quizás solo estaban esperando el momento correcto para ser pronunciados». Las palabras resonaron en Rebeca como un eco que despertaba algo dormido. El resto del día lo pasaron juntas, entre películas, abrazos largos y conversaciones que oscilaban entre la risa y la confesión. Hablaron de lugares a los que querían viajar, de cómo sería compartir una casa con rincones pensados para ambas, de los miedos que aún les acompañaban y de la forma en que habían aprendido a enfrentarlos mejor juntas. La complicidad se hizo visible en los pequeños gestos.
Sarocha sirviendo más café justo antes de que Rebeca lo pidiera, Rebeca adivinando que Sarocha necesitaba silencio antes de continuar hablando de algo delicado. Era una cotidianeidad simple, pero en esa simplicidad se escondía la grandeza de un amor que comenzaba a sentirse eterno. Ya en su casa esa noche, antes de dormir, Rebeca se quedó mirando el colgante con el infinito que Sarocha le había regalado por su cumpleaños. Lo sostuvo entre los dedos, dejando que la cadena resbalara como un hilo de tiempo sin fin, y pensó que tal vez, por primera vez en su vida, lo infinito no le daba miedo. Tal vez lo infinito, con Sarocha, era lo más humano, real y posible que había sentido jamás. Capítulo 50. Llamadas que cambian todo. El domingo por la tarde, Sarocha decidió pasar un rato con Nam en su departamento. Había tenido una semana cargada de emociones y responsabilidades, y anhelaba la ligereza de esas charlas que, con ella, siempre terminaban en risas o confesiones profundas. Nam la recibió en cuanto abrió la puerta, el cabello recogido en un moño improvisado y envuelta en un suéter enorme que parecía abrazarla entera. Al fin, exclamó con fingido reproche. Pensé que ya te habías olvidado de mí, ahora que tienes a tu novia bonita. Sarocha rodó los ojos, dejándose caer en el sofá. No empieces, Nam. Sabes que eso nunca pasaría, contestó con una risa que traía consigo alivio. Nam, divertida, fue a la cocina y regresó con 2 tazas de té humeante. El aroma de jazmín se expandió por el lugar, trayendo consigo un sosiego inesperado. Bueno, cuéntamelo todo, dijo Nam al acomodarse frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas. ¿Qué tal va todo con Rebeca? El gesto de Sarocha cambió en un instante. Sus labios se curvaron en una sonrisa distinta, de esas que no se fabrican, que nacen de un sentimiento verdadero. La mirada se le suavizó, y hasta su postura se relajó. Estoy muy enamorada, Nam confesó casi en un suspiro, como quien libera un secreto que ya no puede guardar. A veces siento que voy demasiado rápido, que si le muestro todo lo que siento podría asustarla, pero no puedo evitarlo. Ella me hace sentir que no necesito esconder nada. Nam la observó en silencio unos segundos, con ternura, pero también con la chispa traviesa que la caracterizaba. ¿Y tú crees que no se nota?, dijo riendo. Rebeca te mira como si fueras el centro de todo, como si se quedara sin aire si no estás cerca. Yo diría que está tan enamorada como tú, solo que lo demuestra a su manera. Sarocha bajó la mirada, moviendo la taza entre sus manos, y dejó escapar un suspiro tembloroso. Eso me tranquiliza, pero igual me da miedo. Es como si, por primera vez en mi vida, algo fuera demasiado bueno para ser real. Nam soltó una carcajada suave, sacudiendo la cabeza. Pues acostúmbrate, porque es real, y si te sirve de consuelo, desde fuera se ven tan felices que hasta me dan un poquito de envidia. Ambas estallaron en risas, dejando que la ligereza del momento las envolviera. Se permitieron bromear, imaginar viajes, hablar de la cena de cumpleaños que todavía rondaba en la memoria de las dos. El ambiente estaba cargado de complicidad, de esa calidez simple que se agradece en medio de la vida acelerada. Pero el instante se quebró de pronto, cuando el teléfono de Sarocha vibró sobre la mesa. Ella lo tomó sin pensar, pero al ver el número en la pantalla, el corazón le dio un vuelco. Era una llamada desde Tailandia. La sangre se le heló en las venas. Contestó de inmediato, mamá. La voz al otro lado estaba rota, alterada, con ese temblor que presagia lo peor. Sarocha, tu abuela, está grave. La llevamos al hospital esta mañana. Los médicos dicen que debemos prepararnos. El té en sus manos se enfrió al instante, pero ella ni lo notó. Grave, repitió, incrédula, con un nudo en la garganta. ¿Qué pasó? Las palabras se sucedieron atropelladas. Diagnóstico, cuidados intensivos, la familia reunida alrededor de una cama. Cada frase era como una piedra cayendo sobre su pecho. La respiración se le cortaba, y la distancia de miles de kilómetros se le volvía insoportable, cruel. Voy a viajar, dijo con firmeza, casi con desesperación. Esta misma noche consiguió un pasaje. Nam se apresuró a sujetarle la mano, como intentando anclarla al presente. Tranquila, lo importante es que llegues pronto y con calma. Yo te ayudo a organizarlo. Con los ojos anegados en lágrimas, Sarocha solo asintió. Apenas colgó, comenzó a buscar vuelos desde su teléfono, las manos temblorosas sobre la pantalla. Nam se colocó a su lado, ayudándola a revisar opciones y horarios. En menos de una hora, Sarocha ya tenía un boleto para la mañana siguiente. El siguiente paso fue aún más difícil. Marcó el número de Rebeca con el corazón en un puño.
Cuando escuchó su voz al otro lado, se quebró. Becca, mi abuela está en el hospital, muy mal. Tengo que ir a Tailandia. Hubo un silencio denso, lleno de preocupación, antes de que la respuesta llegara con esa calidez que siempre lograba sostenerla. Amor, lo siento tanto. Claro que tienes que ir. ¿Quieres que te acompañe? El alma de Sarocha se agitó. La sola idea de tenerla cerca era reconfortante, pero también sabía que sería un viaje duro, cargado de incertidumbre y emociones crudas. No, no quiero que te angusties más. Iré sola esta vez, pero te llamaré en cuanto llegue. Rebecca dudó, se notaba en la respiración entrecortada al otro lado de la línea, pero finalmente aceptó. Está bien, pero prométeme que me escribirás cada día, y que, pase lo que pase, no cargarás con todo sola. Lo prometo, susurró Sarocha, la voz quebrada. Colgó y se quedó mirando la maleta abierta sobre la cama. En su mente, los recuerdos de su abuela se amontonaban. Su risa cálida, las tardes en la cocina, preparando postres, los consejos en tailandés que siempre terminaban en un regaño cariñoso. La posibilidad de perderla le golpeaba con fuerza, como un miedo antiguo que regresaba para recordarle la fragilidad de la vida. Esa noche, apenas pudo dormir. Se revolvía entre las sábanas, con los ojos abiertos en la oscuridad, repasando una y otra vez lo que había sucedido. La maleta a medio hacer en la esquina parecía mirarla como un recordatorio constante de lo inevitable. En medio del torbellino, lo único que lograba calmarla era pensar en la voz de Rebecca, en cómo la había sostenido incluso a la distancia. Era un consuelo silencioso, un lazo invisible que, pese a los kilómetros que pronto la separarían, le recordaba que no estaba sola. Y así, entre lágrimas contenidas y pensamientos que no la dejaban descansar, Sarocha esperó la llegada del amanecer, con el corazón dividido entre el amor que había encontrado en Europa y las raíces que la llamaban desde Tailandia. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.